Muchísimas gracias a todos ustedes y al Instituto Tomás Pascual y a Fita, en especial a Montse. Lo de las Cibeles va por lo de la catalana, que siempre es un placer el mantener esta amistad y el respeto que nos une por haber trabajado ya durante bastantes años con pacientes especialmente difíciles, que siempre es estimulante. Lo que me encargó Montse para preparar hoy era las controversias sobre tratamiento médico. Mi formación es como médico orgánico, clásico, como pediatra, y voy a hablar un poco más desde ese punto de vista, no tanto de los tratamientos con psicofármacos o psicoterapéuticos, que en la sala hay personas muchísimo más preparadas y con mejor capacidad para hablar de esos aspectos. Antes de empezar, me gustaría traer esta frase de Hipócrates, que nos dice que la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. No basta que el médico haga por su parte cuanto debe hacer, si por la suya no concurren al mismo objeto el enfermo, los asistentes y demás circunstancias exteriores. Sin duda, todos los que trabajamos en la clínica con pacientes con trastorno de comportamiento alimentario podemos hacer nuestra, cada día que pasa, esta misma frase que pronunció ya Hipócrates hace unos cuantos siglos, hace 25 siglos. En el tratamiento de la anorexia nerviosa, de los trastornos del comportamiento alimentario, intentamos conseguir dos objetivos básicos. Uno va a ser el corregir la malnutrición y dos, la resolución de las alteraciones psicológicas que estos pacientes tienen. Y para lograr resultados efectivos a largo plazo, estos esfuerzos deben de estar coordinados. Esto lo dijo Hilda Bruch, una de las madres de la asistencia a estos pacientes, hace ya también bastante tiempo, y esto sigue siendo vigente en la actualidad. Desgraciadamente, no tenemos estudios concluyentes que demuestren la evidencia de la eficacia, de la seguridad o de... ¿Me acerco más? Pues como iba diciendo, no existen estudios concluyentes que demuestren la evidencia, la eficacia, la seguridad o las diferencias en los resultados en los distintos tratamientos que utilizamos para el tratamiento de la anorexia nerviosa. Es decir, que seguimos utilizando un poco lo que es la magia y el arte de la medicina. Arte que sigue siendo importantísimo, sobre todo, para conseguir la vinculación con estos pacientes. Sí parece que hay estudios concluyentes que la terapia cognitivo-conductual puede reducir las recaídas en adultos, siempre y cuando haya habido una recuperación de peso. En la terapia familiar pueda ser eficaz en adolescentes, pero no en adultos. El método Moseley parece que es el que tiene más estudios concluyentes, y posiblemente porque es agnóstico con respecto a la etiología y a las técnicas de tratamiento. En la fase 1 todos estamos familiarizados en cómo trabajar con nuestros pacientes. Lo que hacemos es preparar a los padres para que asuman el papel central en el tratamiento. Los pediatras estamos muy acostumbrados a tratar con padres y son los que responsabilizamos del tratamiento de sus hijos en cualquier otro tipo de enfermedad. Son los que normalizan la alimentación y dan apoyo sin emitir ningún tipo de juicio. En la segunda fase, una vez que la alimentación y la salud se ha estabilizado, la familia lo que hace es trabajar para devolver el control de la alimentación a su hija, y en la fase final intentamos que el adolescente establezca su identidad y recupere el tiempo perdido en ese agujero negro del periodo de la adolescencia que ha sido su enfermedad, si es que somos capaces de lograr superar ese agujero negro. Cuando nos llega un paciente, desde el punto de vista estrictamente médico, lógicamente lo que vamos a hacer es atender a las complicaciones más graves que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Las alteraciones electrolíticas, que eso lo podemos, con las técnicas que tenemos actualmente, pues lo conseguimos recuperar pues bastante bien en corto periodo de tiempo. Intentamos la recuperación metabólica de los signos vitales, la recuperación de peso gradual, la recuperación de la función menstrual, de los hábitos de la alimentación y, con un poco de suerte, al cabo del tiempo, los cambios que hayan sucedido pues en su masa ósea
o la sustancia gris en el cerebro, que iremos sobre ello un poquito más adelante. Hay controversia de dónde debemos hacer este tratamiento. Lo intentamos hacer en casa, lo intentamos hacer en el hospital. Está claro que cuando conseguimos hacerlo en casa, y son los padres quienes llevan un poco la batuta del tratamiento, los resultados son mejores. Hemos conseguido tratar mejor e ingresar menos pacientes si tenemos el equipo suficiente y necesario, con la experiencia necesaria para poder manejar a estos pacientes. Cuando conseguimos manejar a estos pacientes en casa, los resultados son mucho mejores y más rápidos, además. Hay una serie de criterios que son lógicos, que cualquier médico que no plantean problemas a la hora de la asistencia, cualquier médico que estemos acostumbrados a atender pacientes en la clínica. Cuando ingresamos a un paciente, pues cuando la malnutrición es muy severa, con un peso por debajo del 75% del ideal, en ocasiones conseguimos manejar a pacientes incluso muy desnutridos, tanto o más que este 75% en casa. Si existe una deshidratación, anomalías electrolíticas, arritmias, inestabilidad hemodinámica, fracaso del tratamiento ambulatorio, rechazo a la alimentación, atracones y vómitos incontrolables, complicaciones médicas agudas, como síncopes, convulsiones, pancreatitis, complicaciones psiquiátricas agudas, como una ideación suicida, o alguna patología comórbida que impida el manejo de estos pacientes en el ámbito ambulatorio. Es decir, cosas de sentido común que a ningún médico le crea problemas a la hora de decidir cuándo hay que ingresar o no, desde el punto de vista estrictamente médico. ¿Cómo hacemos la estabilización y la realimentación? ¿Qué es lo que damos de comer? ¿Cómo y por dónde? El por dónde no es ninguna pregunta baladí, como veremos a continuación. Si conseguimos, nos planteamos el cómo les damos de comer, qué comida les damos y si los padres van a llevar el control o somos nosotros los que llevamos el control de qué es lo que come el paciente. Normalmente lo que hacemos es ofertar o imponer, de acuerdo con los padres y con la paciente, una dieta estructurada y adecuada a la ganancia ponderal. Lo que no está tan claro entre los distintos estudios es cómo de rápido tenemos que conseguir esa ganancia ponderal, cómo de rápido tenemos que ir aumentando esa dieta, si es que es necesario aumentarla, por cuánto tiempo mantenemos esa dieta tan estructurada o vamos dando paso a que los padres y la paciente sean capaces de manejar esa dieta. Sí parece que hay estudios que nos dicen que si conseguimos una ganancia ponderal superior a 1 kilo por semana, más o menos, el pronóstico al cabo del año de tratamiento va a ser mejor, es decir, va a haber menos recaídas y el paciente va a estar mejor y más estable al cabo del año de seguimiento. Hay autores que lo que preconizan para conseguir ganar ese peso, o ese peso con esa rapidez, es el aporte de una alimentación con sonda, una nutrición enteral, bien a débito continuo durante las 24 horas o solo por la noche, para conseguir un aporte extra de calorías que es muy difícil que el paciente sea capaz de ingerir en las primeras fases. Estos son trabajos, sobre todo americanos, que están mucho más restringidos en los tiempos de ingreso y que afortunadamente nosotros no lo tenemos. Son trabajos que, debido a sus seguros, pues los pacientes tienen que estar ingresados durante muy poquito tiempo y tienen que lograr una realimentación, una ganancia de peso en un tiempo récord. Pero sí obtienen unos resultados y una aceptación por parte del paciente relativamente buena. Hay trabajos que incluso llegan a preconizar la utilización de gastrostomía o nutrición parenteral en pacientes especialmente graves, con la discusión que eso suscita, por supuesto. Una de las quejas que tienen nuestros pacientes, una vez que hemos conseguido que se fíen de nosotros, que se alimente como nosotros decimos, a pesar de los miedos que tienen, es que sí, muy bien, me he fiado de ti, me dejo que me nutras o que me cebes, según estén pensando, y cuando voy y me descuido me has dejado con un cuerpo de pera que es que no hay quien lo aguante. La pena es que tienen razón. Nuestros pacientes, cuando se alimentan, la deposición de la grasa corporal no sigue un patrón normal. Se deposita, no sé si aquí hay un punto, no sé. La distribución de la grasa corporal en las pacientes renutridas, que son la barra en rojo, veis que se deposita significativamente más en el tronco
y significativamente menos en las extremidades. Y tienen prácticamente el doble de tejido adiposo visceral y de tejido adiposo intramuscular. Es decir, es una queja que nuestros pacientes tienen y que tenemos difícil solución. No sabemos muy bien qué hacer cuando esto sucede, y que hay veces que esta cosa se mantiene durante meses, manteniendo un peso estable. Una de las cosas que tenemos que tener especial cuidado es el síndrome de realimentación, que es un cuadro clínico grave y severo que puede incluso llevar a la muerte. Es un síndrome de reciente aparición, de reconocimiento, descubierto en este siglo XX en las siguientes circunstancias, cuando después de las hambrunas, de las guerras, y se realimentaban los pacientes que habían estado muy desnutridos durante mucho tiempo, cuando apareció la alimentación parenteral y fuimos capaces de tener técnicas suficientes para realimentar a pacientes muy desnutridos, o cuando se empezaron a tratar agresivamente la malnutrición en los pacientes con anorexia nerviosa. Este síndrome se caracteriza cuando, después de unas 72 horas de ayuno, la síntesis de glucosa se obtiene fundamentalmente por el catabolismo de los lípidos y las proteínas, con lo cual se produce una disminución de la insulina y un aumento del glucagón, y cuando volvemos a dar de comer, con la reintroducción de los hidratos de carbono, entra la glucosa de una forma masiva en la célula, que arrastra pues, el fósforo, magnesio y potasio. Y a la vez hay una reducción de la excreción del sodio y del agua, con una expansión del espacio extracelular, con una sobrecarga hídrica que nos puede complicar con edema pulmonar, fallo cardíaco y con edemas periféricos, que es una de las cosas que es más visible clínicamente. Y secundariamente, a las alteraciones electrolíticas pueden aparecer las complicaciones secundarias a esto, pues las arritmias, rhabdomiólisis, tetania, confusión. Y tenemos que estar atentos a los signos para poderlo diagnosticar de la forma más precoz posible y prevenirlo, lógicamente. Uno de los signos quizás más peligrosos es cuando un paciente bradicárdico, muy desnutrido, lo ingresamos y de pronto le vemos con una frecuencia cardíaca normal. Muchas veces lo que hacíamos inicialmente es ponernos muy contentos, el paciente se está estabilizando, no, lo que se está es en un fallo cardíaco, que está el corazón disparándose para intentarlo compensar. Pueden aparecer arritmias, dolores articulares, psicosis, delirios, convulsiones, o sencillamente un aumento de peso rápido de edema periférico, que lo vemos con relativa frecuencia en los pacientes cuando iniciamos la realimentación. Uno de los objetivos en la realimentación en estos pacientes tan extremos es, primero, reducir la pérdida de peso, luego estabilizarla y, poquito a poco, empezar con la recuperación gradual de ese peso, intentando evitar los suelos endovenosos con aporte de glucosa endovenosa, que puede desencadenar todo ese desequilibrio de entrada de glucosa en la célula con la arrastre de potasio y demás. Y en la realimentación de estos pacientes ofrecer siempre suplementos de fósforo por vía oral o intravenosa, con un control estricto de los electrolitos y, por supuesto, del fósforo y el magnesio durante la realimentación hasta que se estabilice el paciente. Y la leptina nos ha mostrado cierta utilidad y parece que es un marcador muy precoz cuando se eleva para poder diagnosticar lo que es el síndrome de realimentación. Uno de los avances y de los conocimientos que más interés están suscitando, y que últimamente hay pues, cada vez más trabajos, es lo que es la neuroanatomía, la neurobiología y la neuropsicología. Desde los primeros trabajos, que básicamente eran descriptivos de lo que pasaba con la desnutrición en cuanto al tamaño y el volumen del cerebro, que nos demostraban que cuando los pacientes están muy desnutridos, el cerebro es más pequeño y que el tamaño de los ventrículos es mayor, y que con la realimentación el volumen de la sustancia gris, de la sustancia blanca, del líquido cefalorraquídeo se recuperaba, a estudios un poquito más finos de cómo funciona el cerebro. Esto es un estudio que nos muestra, como ya nos mostraron ayer en algunos de los trabajos de ITA, de cómo está la capacidad cognitiva en los pacientes. En estudios de pacientes
anorésicos desnutridos o con recuperación ponderal en distintos test psicológicos, vemos que los pacientes que se han recuperado en el peso todavía siguen teniendo diferencias significativas. No sé dónde está la flecha. Aquí. En ciertos aspectos cognitivos con respecto a los controles, en la capacidad cognitiva, en la capacidad lectora o en la de matemáticas. Pero hay una cosa muy interesante, que en este mismo grupo de pacientes, si los comparamos a los pacientes que habían recuperado la función menstrual con respecto a los controles, estas diferencias en las habilidades cognitivas habían desaparecido. Pacientes que habían recuperado la función menstrual de forma espontánea o de forma artificial, cuando administrábamos estrógenos, la píldora anticonceptiva es la que solemos utilizar para regularizar la menstruación. Esas diferencias en las habilidades cognitivas desaparecen, que es un dato muy interesante en cómo los estrógenos influencian la función cerebral en todas las mujeres y en nuestros pacientes en particular. Hay estudios que nos demuestran que hay un aumento del flujo cerebral antes y después de la recuperación de peso, en las zonas específicas, en la zona parietal bilateral y en el giro cingulado posterior derecho, o un aumento del receptor de la serotonina, también antes o después de la recuperación de peso, en la corteza frontotemporal derecha. Es decir, que poco a poco vamos conociendo más de cómo va funcionando el cerebro en algunos aspectos y, de hecho, sabemos ya de ciencia cierta que hay una correlación entre el aumento de los estrógenos y la disminución de la ingesta en todas las mujeres, que la actividad de la serotonina va cambiando en relación con la edad y con la producción de estrógenos, y es muy posible que en los adolescentes que estén predispuestos esta homeostasis falle y se desencadene la anorexia nerviosa, que sea uno de los predisponentes o facilitadores de la aparición de esta enfermedad. Y, de hecho, todos estos conocimientos también nos apoyan lo que hemos ido encontrando en la clínica diaria, que el uso de los inhibidores de la fluoxetina contribuye a evitar la recaída en pacientes una vez que han recuperado el peso. Otro campo de investigación apasionante es sobre el metabolismo óseo. Sabemos que todos nuestros pacientes, o que muchos de nuestros pacientes, tienen una pérdida de masa ósea, fundamentalmente porque hay un aumento de la reabsorción sin el aumento consecuente de la formación ósea. Vemos el aumento de una serie de marcadores del metabolismo óseo, de la reabsorción, que es el telopéptido y de la deoxipirridolina, y una disminución de la osteocalcina y de la IGF-1. La IGF-1 también no es un muy buen marcador de lo que es el estado de nutrición. Y normalmente el calcio, la vitamina D y la paratormona suelen estar normales. Hay unos factores predictivos de qué pacientes van a tener más o menos pérdida ósea, según la edad de la menarquia. Si el índice de masa corporal es muy bajo y si la menorrea es mayor de 6 meses. Cuanto mayor duración de la enfermedad, más pérdida de masa ósea. Sabemos que significativamente, si la menorrea es mayor de 20 meses, va a haber una mayor pérdida de masa ósea. Y tenemos que recordar que algunos de nuestros pacientes, a pesar de haber recuperado el peso, siguen en amenorrea. Están con un índice de masa corporal razonablemente normal, pero siguen en amenorrea. Estos pacientes siguen estando en riesgo de osteoporosis, de pérdida de masa ósea. Por cada desviación estándar que disminuya la densidad ósea, se duplica el riesgo de fractura ósea. Hasta el 90% de los adolescentes con una anorexia nerviosa presentan osteopenia y no tenemos ningún tratamiento efectivo a excepción de la recuperación ponderal y menstrual. Y aunque la recuperación de la masa ósea no es total, a pesar de que consigamos esta recuperación de peso, y a pesar de que todos los parámetros bioquímicos y la IGF-1 estén completamente normales. Se han intentado todo tipo de tratamientos derivados de los tratamientos que hacemos para las mujeres con la menopausia. Puesto que el mecanismo es muy semejante, pensamos que los tratamientos deberían de funcionar de una forma semejante a cómo funcionan en la menopausia. Desgraciadamente esto no ha sido así. Inicialmente, el tratamiento con alendronato, a 10 miligramos al día, durante un año, fue esperanzador, pero lo que sí vimos, que aunque el alendronato podía tener algún efecto independiente, en la mejora de la densidad ósea, como podéis ver en estas gráficas, cómo va subiendo la densidad ósea,
Lo que fue más determinante fue la recuperación de masa ósea. Cuando quitábamos ese factor, la eficacia del alendronato no estaba tan clara. Y los difosfonatos tienen un riesgo, que es que permanecen en el esqueleto durante muchísimo tiempo, años y años, décadas. Y no sabemos cómo se van a comportar después en esos pacientes que idealmente se van a recuperar y a curar y pueden pensar en tener hijos, y los difosfonatos pueden alterar el desarrollo del feto. El tratamiento de calcio con vitamina D y el ejercicio lo hemos utilizado y lo seguimos utilizando todos en el tratamiento de la osteoporosis. Damos las 1.500 miligramos diarios, que son las necesidades de calcio que tienen los adolescentes, las 800 unidades de vitamina D, pero no está claro en ninguno de los trabajos que hay hechos serios de que esto preserve o beneficia de alguna forma la masa ósea. También recomendamos la realización de ejercicio. Pues bien, el ejercicio no ha demostrado ningún tipo de beneficio en cuanto a la masa ósea, a excepción de si es ejercicio con carga y si se ha recuperado la función menstrual. Utilizamos el ejercicio para muchas otras cosas, pero tenemos que tener claro que para la preservación de la masa ósea no nos vale. Hemos intentado el tratamiento con estrógenos, como en la menopausia, con el etinilestradiol a 50 microgramos diarios, durante un año. Este es un trabajo realizado en el Hospital del Niño Jesús, con todo el grupo de pacientes del doctor Morandé, en el cual no se demostró que este tratamiento con estrógenos mejorará la osteopenia después del año. Existe otro tratamiento que sí parece que muestra algún poco más de esperanza, a unas dosis un poco más bajas de etinilestradiol, a 35 microgramos, si además añadimos la inyección 2 veces al día por vía subcutánea de IGF-1 recombinante humana. Pues ahí sí vemos que al cabo de este tiempo existe una diferencia significativa, que es esta primera barra, en la recuperación de la densidad mineral ósea, lo cual nos da cierta esperanza, pero tenemos que tener en cuenta que hay todavía pocos estudios en este aspecto y que además sería pincharse por vía subcutánea un medicamento 2 veces al día, con la complicación que eso lleva. Se han intentado también, este es un estudio que es muy bonito, comparando lo que sería el tratamiento con dihidroepiandrosterona, 50 miligramos diarios, con etinilestradiol. Pues bien, vemos que en los pacientes tratados con dihidroepiandrosterona, los parámetros bioquímicos del metabolismo óseo, que es esta primera raya de aquí, mejora durante todo el tratamiento, pero desgraciadamente no ofrecen ninguna mejoría ni diferencia significativa con o sin tratamiento o en comparación con el etinilestradiol. Pero de nuevo encontramos algo muy estimulante, que es que en los pacientes tratados con dihidroepiandrosterona mejora el bienestar subjetivo, la ansiedad y varios de los test psicológicos que utilizamos en estos pacientes. Es decir, que podemos tener otra arma terapéutica que igual no nos sirve para la recuperación de masa ósea, pero sí que nos ayuda para mejorar el estado de nuestros pacientes. El crecimiento final es algo que preocupa a todos los pacientes y a sus padres y a nosotros, lógicamente, puesto que el crecimiento es menor que en los controles, pero sí parece que la recuperación ponderal es el determinante más importante en el aumento del crecimiento y que consiguen alcanzar su talla final para la cual estaban diseñados, digamos, su potencial de talla no se pierde. Parece que existe un mecanismo protector, que es el hipogonadismo secundario, y el retraso de la edad ósea que esto lleva, que serían protectores para preservar esa talla final. Si la enfermedad es muy prolongada, con una mayor pérdida de talla inicial, sí es posible que esta talla final, sobre todo en varones, se vea comprometida. Otra preocupación que tienen nuestros pacientes es la fertilidad. Una vez que van creciendo, muchas de ellas se recuperan o bien totalmente o de forma parcial y forman una familia. La fertilidad es algo que les preocupa cuando se forman esa familia, si quieren quedar embarazadas. Los estudios que hay
en pacientes recuperados es que no hay ninguna diferencia con la población general, ni en el embarazo ni en el parto, ni en el momento de las complicaciones neonatales para el niño o en el de desarrollo infantil posterior. Es decir, los hijos de estas expacientes o pacientes crecen y maduran igual que el resto de la población. Sí parece que consultan significativamente más en las clínicas de fertilidad, tanto las pacientes con anorexia nerviosa y sobre todo las pacientes que tenían problemas combinados de anorexia y bulimia, recibiendo un tratamiento por infertilidad con mayor frecuencia, sobre todo las que tenían este trastorno combinado, las de anorexia con bulimia, más que la población general, un 6% contra un 2%, un 2,7%. El retraso en más de 12 meses para concebir fue semejante en la población general que en los pacientes con trastorno de comportamiento alimentario, excepto en los pacientes que tenían en el subgrupo de anorexia y bulimia combinada, que tardaron más de 6 meses. Y para terminar, quería traer una serie de estudios bastante provocadores de lo que es la psiconeurocirugía en este tipo de trastornos. Existen poquísimos casos y poquísimas referencias en la literatura de este tipo de tratamiento en estos pacientes. Hay quizás el más extenso es el de Morgan y Crisp, en el cual describen el seguimiento de 5 pacientes a lo largo de 10 años, me parece que son. Son 5 pacientes que se les hizo una leucotomía, uno se perdió en el seguimiento, otro se suicidó y otros 3 están en bastante buen se habían recuperado y estaban haciendo una vida prácticamente normal. Este es un paciente, el caso de un paciente que publicado hace 2 o 3 meses, ahora en el 2011, por Barbier y Gabriels, en el cual es un paciente muy grave, en el cual tiene una anorexia y un trastorno obsesivo compulsivo muy severo. Y se le realiza una capsulotomía anterior con la hipótesis de que la lesión en la cápsula anterior disminuye los síntomas obsesivos de las compulsiones. Se realiza la lesión en esta zona y lo que observan estos autores es que el flujo cerebral se normaliza y que los test psicológicos de aversión a alimentos en muy poquito tiempo, cuando se le muestran a estos pacientes, estos alimentos mejoran significativamente en muy poco tiempo, consiguiendo una disminución de los síntomas del trastorno obsesivo y una estabilización del peso, recuperación del peso y una mejora muy clara del trastorno del comportamiento alimentario. Les quería presentar un paciente de 45 años con una anorexia nerviosa refractaria o cronificada, con múltiples ingresos e incapacidad de mantener un peso estable, con la hipótesis de que la lesión en el cíngulo anterior disminuye la angustia, el sufrimiento por la anorexia nerviosa y los pensamientos obsesivos. Se realizó esta cingulotomía anterior bilateral. Con eso conseguimos, en el seguimiento de este último año, este paciente que había estado ingresando de una forma prácticamente 1 o 2 veces al año para poderse estabilizar, de pasar de estar alrededor de un índice de masa corporal de 11 a estar por encima de 15, pudiendo realizar su trabajo habitual con muchísimo menos angustia y empezando a tener planteamientos y motivaciones para el cambio. Esta es la cingulotomía donde se realizó la lesión y la tractografía después de la lesión, en donde puede verse la lesión en el cíngulo. Esta sería la capsulotomía bilateral realizada por estereotaxia, que sería como el primer paciente de los otros autores, de Gabriels, que la lesión sería en esta zona, con la tractografía con la lesión, donde está la flecha que nos sale aquí. Y para terminar, lo querría hacer pues con nuestro amigo Hipócrates de nuevo, como hemos comenzado, diciendo que posiblemente en estos trastornos
sigue siendo vigente, a pesar de todo lo que hemos avanzado en el conocimiento en todas las ciencias, que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Muchas gracias.